¿Salgo guapo? Auténtico. Roberto Corral. Es una presentación que vamos a intentar que sea breve y que haya también, si acaso, algún espacio para que quienes se animen puedan hacer alguna pregunta. Para mí es una presentación bastante especial por dos motivos. Primero, porque es la primera vez que presento un libro infantil. Y segundo, porque es la primera vez que presento a un escritor que empieza su trabajo como tal. Y yo creo que eso es muy importante. Roberto, además de este libro que hoy presentamos, está trabajando en otras vertientes literarias completamente distintas, pero con el mismo celo y con la misma profesionalidad. Y para mí eso es muy importante, además, en estos tiempos tan difíciles para el libro, como todos sabemos, sobre todo para el libro de papel, en que las nuevas tecnologías, el mercado pirata, etcétera, están haciendo cada vez más difícil que el trabajo del escritor, que el trabajo de los novelistas o de quienes escriben cuentos pueda prosperar y salir adelante. Es algo que no se oculta. Por eso también resulta particularmente interesante poder presentar un libro de estas características y de las que luego el autor nos hablará. Pero como les decía, para mí es importante sobre todo presentar al escritor, presentar su primer trabajo. Además es el primer libro que él escribe y publica. Y eso siempre es una gran satisfacción para los autores, saber que lo que han escrito con tanto esfuerzo y con tanta ilusión por fin ve la luz. Ese contacto con los lectores, en este caso, en un libro de estas características, tal contacto se hace no solo con el lector al que va dirigido originalmente, que es a los niños, sino también a los padres. Y les digo todo esto porque yo creo que hay una idea un poco confusa respecto a lo que es el oficio del escritor. Casi siempre quienes leen piensan que el trabajo del escritor es un trabajo que tiene mucho que ver con un cierto don, con un atributo especial para escribir. Y yo creo que tiene más que ver con ciertas características que yo, que lo conozco ya hace un buen tiempo a Roberto y que trabajamos algunas cosas juntos, he visto en él, que es la disciplina, la organización, el trabajo constante. No se pueden imaginar lo difícil que resulta escribir un libro, contra de lo que mucha gente cree, que los libros los escritores los escriben pues un poco, como les digo, porque tienen ese don y entonces se sientan. Incluso hay esas imágenes un poco extravagantes que nos proporciona Hollywood de los escritores, ¿no? que son llamados por su agente para que escriban otro libro. Para empezar, los agentes nunca llaman para eso, sino para cobrar el 15%. Y entonces el escritor se levanta y va a una casa, normalmente en un sitio como los Hamptons en Nueva York o qué sé yo, y se pone a escribir. Ustedes han visto además que los escritores en las películas hablan en voz alta mientras escriben, ¿no? Es una cosa extravagante. Bueno, pues todo este tipo de cosas ha generado, como les digo, una imagen distorsionada de lo que realmente es el oficio. Y cada vez que yo me encuentro con gente que quiere empezar a escribir, casi siempre les recomiendo que lo deje, que es lo más sensato que puede hacer alguien, porque requiere muchísimo esfuerzo. Y sin embargo, en Roberto, como me ha ocurrido en contadas ocasiones trabajando como asesor de escritores, yo he notado desde el principio muchas de esas características, como les digo, que hacen de él un escritor. Los escritores no solo lo son porque publican, o mejor dicho, el publicar es solo un resultado, por lo general, el resultado de un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Y así se pueden encontrar con escritores, muchísimo más escritores, más solventes, más serios, mejores, al fin y al cabo, que no han encontrado una oportunidad para publicar. Es muy difícil. Si los escritores fueran simplemente por el hecho de que escriben y venden, entonces nuestro siguiente premio nacional sería Belén Esteban, ¿verdad? Y no es así. Creo que si hiciera una fiesta de cumpleaños estarían los mismos. Y bueno, quería agradecer por gente que ha venido, pues no sé, alumnos de mi primer colegio de hace 30 años, por lo menos, ¿no? Por ahí está, menos. Tengo aquí compañeros de mis primeros trabajos no vocacionales, tengo aquí compañeros de trabajo actual, bueno, la familia, como siempre, mi mujer, mis hijos, la familia, amigos, alumnos que ya no son exalumnos, otros alumnos que, bueno, los llamo así, pero realmente son más amigos que alumnos, Y, bueno, pues
daros las gracias a todos porque este es un momento muy especial para mí. Como ha dicho Jorge, bueno, escribir un libro es difícil, publicarlo es la repera. Y ya estar en una presentación y estar también rodeado, también acompañado y también protegido, pues es una maravilla. Muchísimas gracias a todos. Para hablar de mi libro, bueno, pues lo primero que me gustaría hablar, siguiendo un poco las palabras de Jorge respecto a lo que es escribir, bueno, pues comentar, es difícil, la verdad es que escribir un libro es complicado. El primer reto que yo me puse con este libro fue cuando me encontré con un fajo de hojas en blanco o con una pantalla en blanco que parecía que me miraba amenazante y me decía atrévete, atrévete y lléname de palabras. Era un reto, ¿no? Difícil. Bueno, poco a poco empecé a escribirlas, empezaron las palabras, las imágenes en mi cabeza, empezaron los personajes a fluir, los sentimientos, las emociones, y aquí ya parecía una pequeña historia, con una cierta coherencia, ¿no? Y así, bueno, pues uno a uno fueron apareciendo los 5 cuentos que tenéis en este libro, hasta llegar a la última palabra del cuento, que es la más difícil de todas, que es cuando dices fin, cuando por fin dices ya lo acabo y nunca sabes cuál es el momento, ¿verdad?, de poner esa última palabra. Bueno, ha sido un reto y una aventura. Sobre todo, yo me enfrenté a estos cuentos en los que quería contar una historia, pero no solamente una historia infantil, quería algo que pudiera ayudar a los niños y al mismo tiempo también a los padres. Y hacerlo de una forma que no fuese un libro de texto, que ya los niños odian de por sí, ni que fuera un folleto explicativo, que odiamos los mayores. Entonces tenía que ser algo que pudiera enseñar, pero al mismo tiempo que fuera ameno y divertido. Una cosa... Y bueno, ese fue el reto, porque si os dais cuenta, los temas que trata cada uno de los cuentos son temas importantes y son temas muy profundos que el niño lo puede quizás aprender, pero de una forma muy inconsciente. No se toca ningún tema de una forma muy directa, sino que va entrando en el niño de una forma inconsciente. Ese fue el reto principal que espero haber conseguido. Bueno, ¿cuál fue el primero de estos? Porque además los temas, como mencionas, son temas muy puntuales, no son unas grandes abstracciones, las preocupaciones que pueden tener los padres con respecto a los hijos, que deben ser todas, sino unos temas concretos. ¿Cuál fue ese origen? Bueno, el origen del libro, que está formado por 5 cuentos, fue Babi. No sé si lo habéis leído, Babi y el caballo del Cid. Yo en aquel momento estaba leyendo un libro sobre el Cid campeador, el héroe castellano, y de pronto empecé a pensar pues la cantidad de cosas que había alrededor del personaje que no eran del propio personaje. Empecé a pensar en su espada tizona, empecé a pensar en el herrero que hizo y forjó esa espada, sus historias, y bueno, como esos pajarillos que van encima de los rinocerontes, que pasan por la vida del rinoceronte casi sin hacer ruido, sin pena ni gloria, pero que posiblemente el propio rinoceronte no existiría sin estos pequeños pajaritos, ¿no? Bueno, pues estos personajes medio olvidados de las historias que pasan por la historia de la humanidad casi sin importancia, y dije, bueno, ¿por qué no dedicar un cuento a uno de esos personajes sin importancia? Y entonces pensé en Babieca, pero Babieca no de Babieca, ese Babieca que todos imaginamos, grande, llevando al super guerrero. No, el Babieca pequeñito, el Babieca infantil, el Babieca adolescente, ese Babieca que se hacía la pregunta de, pues, ¿para qué sirvo yo en la vida? Una pregunta que todos nos hemos hecho de pequeños, bueno, y algunos de mayores también, ¿verdad? Y por lo menos alguna vez nos surge esa idea, esa infravaloración y esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues esas preguntas, ¿para qué sirvo? ¿Qué quiero ser de mayor? Todas estas cosas, dije, ¿cómo las puedo yo traspasar a un cuento para que un niño, bueno, pues, le pueda servir de pista, y al padre también, ¿no? Cómo poder ayudar al niño a encontrar su vocación. Por ejemplo, en el cuento de Disfraz de yo seré, donde aparece mi hija Carmen preguntando qué quiero ser de mayor, ¿no? Bueno, esas pequeñas cosas, o el libro de los miedos nocturnos, cómo poder hablar de los miedos sin que parezca algo tétrico. Bueno, pues hablando de un niño súper valiente como José, mi hijo, que es capaz de vencer cualquier cosa, y los miedos se vencen con la imaginación, igual que están en la imaginación, ¿no? Ha habido en algún momento más historias, creo yo, ¿no? Que Gulo, el elefante anoréxico, Babi, el caballo que se atrevió a soñar, Papá, ¿por qué el abuelito lleva puestas las zapatillas de la abuela? Que a mí me parece un título muy simpático, que esconde una historia muy bien tratada y muy difícil, ¿verdad? Y el disfraz de yo seré, que nos acabas de comentar, y Mamá, hay un cocodrilo debajo de mi cama. Pero hubo más historias. En algún momento surgieron otras historias. Viste que el libro podía crecer,
Bueno, historias hay muchas y espero que se traduzcan en otro libro, en otro cuento. No es una amenaza, es una promesa. Y bueno, sí, efectivamente hay muchas más historias. El problema fue condensar, concentrar todos esos problemas, que eran muchos, porque si uno hace una lista de los, no problemas, pero aquellos puntos importantes en la vida de un niño o de un adolescente pequeño, que esos problemas en que podemos ayudar a los padres, bueno, pues sale una lista de 50 cosas, ¿no? Aquí muchos padres, pues todos sabemos lo difícil y todo, el interés que tenemos todos por ayudar a nuestros hijos. Y lo primero fue, el esfuerzo fue concentrar qué quería contar, o sea, qué temas elegir. Y por eso he empezado por esto, pero seguro que hay más. Seguro que hay más temas. Y en cuanto a, en sí, el trabajo de los cuentos, porque yo asistía, como les digo, un poco a la formación de estas historias, ¿no? La extensión, la forma de contarlo, el punto de vista, yo creo que a menudo eso puede desbordar, porque uno entiende que solo hay una manera de contarse la historia, ¿no? El aspecto ese formal de escribirlos. Bueno, pues yo en ese sentido, lo más dificultoso, yo creo que es la propia dificultad que entraña escribir un cuento. Un cuento no es como una novela, la novela es como una especie de maratón, en la que tienes mucho tiempo hasta para incluso equivocarte. En un cuento no tienes tiempo, son 15 páginas, tienes que empezar de una forma trepidante y tienes que crear en la primera página ya suficiente interés y emoción para que el niño continúe, porque si no la creas, no continúa. Luego tienes que contar la historia, que es el fondo de lo que quieres contar realmente, meter la problemática sin que se note demasiado, porque no se trata de un libro de instrucción, y al final acabar el cuento de una forma también coherente y que acabe con una cierta emoción. Si alguien de aquí consigue derramar una lagrimita, por favor que me envíe un email, ¿vale? Que será para mí, será muy agradable haceros llorar, ¿eh? Esa ha sido la dificultad, 15 páginas para contar todo eso es lo complicado que tiene. Un cuento no es un maratón, es una carrera de 100 metros y hay que hacerlo muy rápido. Bueno, antes de que la gente, si quieren comentar o preguntarte algo, yo quisiera preguntarte también, ¿cuál fue de estos cuentos con el que te encontraste más dificultad? Sin duda el de mi abuelito, el tema del Alzheimer. El tema del Alzheimer por dos motivos. Es difícil contar ese tema en un cuento, es un tema pues dramático, que yo además pues, tuve la desgracia de vivir en mis propias carnes, porque mi padre, ya sabéis muchos, que tuvo Alzheimer y de hecho pues, falleció finalmente por esa enfermedad. Y bueno, yo me encontré con es un cuento muy sentimental y muy sentido para mí, porque hubo un momento en que yo tenía que explicar a mi hija los problemas y los cambios que estaba sufriendo su abuelito querido y era difícil contarlo, ¿no? Entonces decidí escribir un cuento para poder contar algo tan trágico de una forma que pudiera, bueno, pues una niña entenderlo y yo poder contarlo sin que me derrumbara. Entonces el cuento me pareció un buen vehículo. Estos son los primeros cuentos, Roberto. ¿O habías escrito antes? No, estos son los primeros 5 cuentos. Ahora estoy escribiendo otro, el primero de la siguiente saga. Os aviso, os aviso. Lo cual no significa que haya que ahorrar hoy. Eso no significa que no haya que ahorrar hoy para comprar el siguiente. No. Podéis comprar todos. Sí, ahora estoy escribiendo otro cuento y espero que sea el primero de los 4 que tengo pensado para formar y la novela que has comentado antes, pero las novelas son palabras mayores. Las novelas es un novelón de esos gordos, de los que se amortiza porque cubre mucho espacio en el mueble. Eso te os contaré. Ya nos contarás. Bueno, pues yo creo que nos has contado un poco cómo ha sido el origen de estos cuentos, lo que te han costado escribirlos, lo que comentábamos. Hemos hablado un poco de lo que es el oficio. Yo creo que es un buen momento para que, si la gente quiere comentar o preguntarte algo y compartir en este momento que es especial por el libro y por la carrera de escritor de Roberto que empieza con este libro, pues adelante, ¿no? Podéis preguntar también capitales. Me sé casi todas. Marina. Me pregunto si a lo largo de la redacción de los cuentos has tenido que ir modificándolos si lo has modificado mucho hasta la forma final, o si ya tenías la idea muy clara y
fue tan fácil? La verdad es que el cuento, según lo vas haciendo, el cuento o cualquier cosa que escribes, lo vas rehaciendo constantemente. Jorge, que además de ser un magnífico escritor profesional, además es mi, no sé cómo llamarte, Jorge, mentor literario, maestro, no lo sé, es colega. Dice, y es verdad, es una frase muy suya que yo he hecho mía también, que los libros no se escriben, se corrigen. Y es cierto, tú escribes el libro y después empiezas a corregir y cambias la palabra y el adjetivo y encuentras otro mejor y vas cambiando, y ese cambio te lleva a lo mejor a otro personaje, a otra emoción, y vas cambiando. Digamos que la estructura del edificio es la misma, ¿no? Los cimientos, pero después la decoración es tremendamente distinta y va cambiando, ¿eh? Es algo muy vivo. Por eso es difícil ponerle fin, porque si no lo pones, aquello sigue creciendo y al final te puede. Esta era fácil, ¿eh? Incluso con los cuentos tan cortos, ¿no? Que es un trabajo distinto a la novela y cuentos infantiles, además. Sí, porque al querer contar tantas cosas en un espacio tan pequeño, tienes que ajustar cada palabra, es decir, no puedes disparar 20 flechas, tienes que elegir 3 flechas y hacer que lleguen bien, ¿no? Entonces, para elegirlas no es fácil. Al principio eliges unas que quizás tienen que ir cambiando porque no son las adecuadas. Y sí, es un ser vivo el cuento, hasta el cuento o el libro, hasta que está finalizado. Entonces sí, hay muchos cambios. ¿La pregunta? A ver, Roberto, tú eres empresario, tienes una familia amplia, vas al gimnasio. ¿De dónde sacas tiempo para escribir? Esa es buena pregunta. Esa pregunta es difícil. La verdad es que es complicado, sí. ¿Cuándo saco tiempo? Pues es que no lo sé. Es que realmente en los ratillos libres, realmente... verás, yo antes cuando era estudiante en la universidad, aquí tengo algunos compañeros de universidad, cuando yo era estudiante de la universidad, yo decía, o tengo 3 horas para estudiar o no estudio. No estudiaba casi nunca. Ahora es al revés. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora, si tengo 20 minutos, los tengo que aprovechar porque no voy a tener 3 horas en ningún momento. Entonces, lo malo de no ser profesional es que no tengo esos tiempos que me gustaría tener para poder escribir. Para eso necesitaría o que me tocase la lotería o que, pues no sé, el embajador de China decidiese convertir mi cuento en lectura obligada para todos los niños en los institutos de China y se vendieran 400 millones de ejemplares. En ese caso tendría tiempo para escribir. Malas noticias porque en China no pagan ese tipo de derechos. En todo caso, con respecto a lo que dice, esa pregunta es muy pertinente y cualquier escritor respondería exactamente lo mismo, que no hay tiempo. O sea, los escritores, incluso los escritores que venden mucho, yo tengo una buena relación con algunos escritores que uno sospecharía que solo se dedican a escribir, y uno de ellos una vez me dijo, mira, la mitad de mi tiempo sirve para que la otra mitad sirva para escribir, porque siempre hay obligaciones, incluso entre los escritores, como les digo, exitosos, el ir a dar una conferencia, el ir a dar una charla, escribir un artículo, etcétera, nos aleja. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es una característica de los que son realmente escritores, que sacan tiempo de donde no lo hay para poder escribir. No existe esa imagen del escritor que solo se dedica a escribir, es muy difícil. Así que yo creo que el trabajo de Roberto, con ese dato, digamos, aporta una característica más a las que ya he comentado respecto a lo que es un escritor, sabes que es así, y va a ser siempre así. Sí, en ese sentido, Jorge tenía razón cuando ha dicho que la novela que estoy escribiendo muy probablemente la van a leer los niños que van a leer el cuento, pero cuando sean adultos, porque realmente eso cuesta mucho tiempo. Sí, es difícil encontrar el tiempo adecuado, pero bueno, en el gimnasio no escribo. Hay gente que dice, escritores que lees muchas veces, que se levantan a las 5 de la madrugada y están escribiendo no sé cuántas horas, luego comen, se ponen a escribir. Entonces, ese tipo de escritor que se dedica solamente a eso, digo yo que existirá, porque lo de Roberto tiene más mérito, aprovechando los minutos que tiene el pobre, ¿no? Pero debe haber gente que solo escriba. Pero aún así es muy difícil, porque entre otras cosas los escritores suelen ser bastante mentirosos. Yo tengo amigos que dicen
que escriben 8 horas al día, y digo, pero si ayer hemos estado en el bar, o sea, ¿cómo es eso que escribes 8 horas? Es decir, es muy raro que exista ese escritor a tiempo completo con respecto a sus libros, porque por lo general también está, si acaso tiene suerte, escribiendo otras cosas, ¿no? Los trabajos alimenticios de los escritores. Por eso, es muy importante que los escritores, como es el caso de Roberto, ¿no? Porque él dice que no es escritor profesional, y que esto no es profesión, es solo oficio, que es distinto de la profesión. Son quienes escriben, parece una perogrullada, una tautología, pero un escritor es una persona que tiene un trabajo, por lo general que no tiene nada que ver con la literatura, o sí, pero muy poco, y que luego decide sacar un proyecto adelante, que es una novela o un libro de cuentos. Solo quizá los más allegados saben el esfuerzo que significa eso. Por eso es que muchas personas abandonan, que tienen la idea de escribir una novela o de escribir un libro de cuentos, y cuando empiezan a percatarse de el esfuerzo que hay que hacer, deciden dejarlo, ¿no? Yo es verdad que tengo en la mesilla de noche, tengo unos post-it, y cuando se me ocurre una idea, ¿verdad, Lourdes? Rápidamente, para que no se me olvide, la escribo, y eso me ayuda mucho. Así que... Roberto, los 5 cuentos cuentan historias tuyas personales y vivencias. Pero si tuvieras que hacer un mensaje resumen de todos ellos, ¿qué moraleja vital, digamos, que hay común por debajo de todos ellos que nos quieres transmitir a todos? Pues es una buena pregunta que yo me he hecho varias veces, además, porque es verdad que cada cuento tiene una historia diferente y además temas como muy profundos, ¿no? La frase que podría unificarlos a todos, pues fundamentalmente que se trata de una ayuda a los niños y una ayuda a los padres en su labor de hacer que sus hijos crezcan lo más felices posibles. Yo creo que son cuentos para eso, ¿no? Son cuentos para, si te das cuenta, para ayudar a los críos, para ayudar. Las preguntas que se hace Bulo, pues Bulo es que no se siente a gusto consigo mismo, no se gusta a sí mismo. Esto nos ha ocurrido a todos, ¿no? La pregunta que se hace Babi es ¿para qué sirvo yo? La pregunta que se hace Carmen en el disfraz de Yo seré es ¿qué voy a ser de mayor? La pregunta, en el caso del Alzheimer, es más un tema de cómo vivir el amor en la familia y cómo vivirlo de forma en unidad, ¿no? Cuando tienes un problema de este tipo. Y en el otro caso, en el caso del último cuento, el del cocodrilo, pues es cómo luchar contra los miedos que un niño puede tener. Si te das cuenta, si juntas todo eso y haces un pequeño cóctel, lo que te da es fórmulas o soluciones nunca, pero fórmulas para poder ayudar a nuestros hijos a ser más felices, que en el fondo es lo que queremos todos, ¿verdad? Gemma. A ver, imagino que con la cantidad de años que has estado como... Perdón, antes de acabar la pregunta, ¿seguro que yo te aprobé en su día? Sí, sí. Y con sobresaliente. Vale, entonces pregunta, por favor. Digo, esto es una venganza, ¿no? Retomo, con el tiempo que has estado como profesor, entiendo que has tenido vivencias de todo tipo. ¿Extrapolarías alguna para ponerla en el próximo libro de cuentos? Sí. ¿Y no la dedicarías? Sí. De hecho, bueno, uno de los cuentos ya toca un poco el tema, no sé si de una forma, ya digo, muy indirecta. En el caso de Babi se toca el tema del bullying, que es una cosa no tan típica en los colegios, ¿no? Pero bueno, me gustaría escribir uno más de lo que es la vivencia en el propio colegio, porque el colegio marca mucho, y marca para bien o a veces para mal. Y a veces los que hemos sido profesores, bueno, yo sigo siendo profesor, pero en este caso más de adultos, español para extranjeros, pero he sido profesor en colegios, y a veces los profesores, y no sé si aquí hay alguno, no somos conscientes de la importancia que tenemos respecto a los niños. O sea, el bien que podemos hacer o el mal que podemos hacer si no lo hacemos bien. O sea, tenemos una influencia, es una influencia tan grande que la responsabilidad que tenemos en nuestras manos es como para hacer un curso todos los años de decir lo responsable que somos, porque ya no es solamente lo que enseñemos a nivel de formación, que bueno, esas cosas se olvidan, las cosas como son. ¿Quién recuerda la segunda evaluación de naturales de primero de la ESO? Nadie recuerda eso, ¿verdad? Pero sin embargo sí recordamos las sensaciones y las emociones que hemos vivido en el colegio.
y lo que nos han transmitido nuestros profesores. Yo recuerdo con auténtico pavor algunos profesores y otros, sin embargo, han hecho una huella en mí que es imborrable, ¿no? Entonces, sí me gustaría escribir algo, más que para los niños, para los dichosos profesores que no sabemos lo que tenemos en nuestras manos y deberíamos decírselo de vez en cuando, ¿no? Muy bien, Roberto, muy bien. Yolanda también la probé. Yo también era de la Son fan. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, agradecer especialmente a Jorge también su presencia aquí presentándome. Es una maravilla poder contar con un pedazo de escritor aquí presentándome a un neófito, y muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a tomar una copa, me encantará poder estar con vosotros, charlar un poquillo, que hace muchísimo que no nos vemos en algunos casos, y vamos a tomar una copa, un vino, unos sándwiches que he preparado antes de que llegarais, y espero que me hayan salido muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir.